Hola, ¿cómo están? Les habla Pedro Sepsek. Mil gracias por acompañarme. Por un lado, los temas del bolsillo, que aunque no sean el principal titular, son los que a muchos le importan más. El dato de la inflación apunta a que ha habido una leve alza y esto refleja lo que se esperaba, el comienzo del impacto en los bolsillos de las famosas tarifas, los aranceles. Y el número anual llegó a casi 3%. De todas formas, para que no se asusten mucho, parece que esto no será suficiente para que la Reserva Federal cambie su plan de bajar las tasas de interés nuevamente este mes. Eso ocurriría la semana próxima. Y eso puede representar un alivio en una cantidad de aspectos, por ejemplo, a nivel de hipotecas, cuyo costo está bajando, de préstamos para comprar vehículos, incluso hasta de algunas tarjetas de crédito, aunque ahí se va a notar muy, pero muy poquito. Lo principal, en términos de lo que más gente está hablando, es la búsqueda del asesino de Charlie Kirk, el activista que ayer fue asesinado en un campus de una universidad en el estado de Utah. El cadáver de Kirk, de 31 años, que deja a su mujer viuda y a dos criaturas huérfanas, fue trasladado ya para que se complete el proceso de la despedida final. Incluso el vicepresidente J.D. Vance allí estuvo, siendo uno de los que cargó el féretro en el que iban los restos de Kirk. Se sabe un poco más, ha aparecido imagen del supuesto asesino, o por lo menos de alguien que las autoridades consideran una persona de interés. Falta mucho por recorrer en este camino. Como ustedes se imaginan, hay una cantidad de teorías, de conspiraciones dando vuelta en las redes sociales y también están ocurriendo cosas horribles, como pasa muy a menudo en este país. Hay gente que se está burlando de la muerte de Kirk y hay gente que, por otro lado, está amenazando con hacer cosas terribles como represalia por la muerte de Kirk. Y aquí parece que hay muy pocos transitando por el sendero de la sensatez, por el camino de buscar que esta violencia verbal y tristemente factual, incluyendo este balazo mortal, sean parte principal del escenario. Así que por ahí va soplando el viento en esa dirección. Y esta es una jornada muy especial para Estados Unidos. Se están cumpliendo 24 años de aquella jornada infame del 11 de septiembre del 2001, cuando terroristas del grupo Al-Qaeda secuestraron 4 aviones, 2 los estrellaron contra las Torres Gemelas en Nueva York, uno contra el Pentágono en Washington y otro se estrelló en un campo en Pensilvania, iba rumbo a tratar de destruir el Capitolio, pero los pasajeros presentaron batalla y ahí murieron terroristas y héroes en el medio del infierno que se desató cuando el avión se estrelló contra la Tierra a casi 300 millas por hora. Entonces, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué cosas han cambiado? Hay muchas a las que nos hemos acostumbrado. Ahora es normal saber que tenemos que llegar un rato antes a un aeropuerto porque existen mecanismos de seguridad que no había antes de septiembre del 2001. Incluso se creó un departamento completo en el gobierno federal, que es el Departamento de Transporte en la Aviación, el TSA, por sus siglas en inglés. Y ahora hay que tomar una serie de precauciones para que no llevemos alguna cosa de las que están prohibidas y nos la quiten. Pero eso es lo de menos. Ha corrido mucha agua bajo los puentes y mucha sangre en distintos territorios del mundo. Lo primero que ocurrió como represalia de parte de Estados Unidos fue la invasión a Afganistán, la destrucción en aquel momento del régimen del Talibán y la huida como ratas de los integrantes de Al-Qaeda, incluyendo a la cabeza Osama Bin Laden. Costó muchos, muchos años encontrar a Bin Laden y matarlo. Ocurrió en Pakistán en tiempos de gobierno de Barack Obama. Pero antes de eso, mucho antes de eso, el presidente en aquel momento,
George Bush hijo, decidió que había que quitar a Saddam Hussein del poder en Irak porque aseguraba, tenía información que establecía con claridad, según él y su gente más cercana, que había armas de destrucción masiva, ya en poder del gobierno de Irak o en vías de desarrollo, en el área química, biológica y nuclear. Y entonces, lo que para mí, por cierto, personalmente comenzó con una transmisión en la cadena Telemundo desde el 11 de septiembre hasta el siguiente fin de semana. Transmitimos 6 días sin interrupción, la transmisión en vivo más larga de mi vida, bueno, en vivo y grabada. Y una oportunidad para ver cómo en aquel momento desaparecían los carteles políticos partidarios, como en ese momento no se hablaba de republicanos, de demócratas, cómo había un frente unido para enfrentar al terrorismo y cómo hubo un apoyo masivo y absolutamente razonable de parte del público estadounidense para que se tratara de destruir a Al Qaeda. La situación con Irak fue muy diferente. Costó muchas vidas, costó una fortuna en términos de dinero y todavía la región en todo caso no llegó ni parecido de cerca a lo que decía el gobierno estadounidense que podía quedar una vez que Saddam Hussein fuera retirado del poder. A Saddam Hussein lo barrieron del poder, después lo juzgaron, lo ahorcaron y después hubo una sucesión de gobiernos que fueron un desastre en Irak y una presencia estadounidense que duró muchos años. Me acuerdo que un general dijo, el problema no es el derrotar a Saddam Hussein, el problema es qué hacemos después. Y de verdad no se hicieron las cosas bien. Por lo pronto no había necesidad de invadir a Irak porque era mentira que hubiera armas de destrucción masiva. Y eso hubiera alcanzado con exigir inspecciones y decir si no nos dejan inspeccionar los bombardeamos, pero ya la historia está escrita, no se puede cambiar lo que pasó. Lo que sí no deja de ser impresionante, estremecedor, hoy con todo lo que vemos de una nueva ceremonia, recordando aquella jornada de espanto, aquella tragedia que enluteció a Estados Unidos y a buena parte del mundo, no a todo el mundo, porque muchos aplaudieron el ataque. Y entonces, unos personajes desde unas cavernas en algún lugar de Afganistán organizaron algo que estremeció a Estados Unidos y al mundo en aquella fecha. Destruyó algunos de los símbolos más importantes o los dañó y sobre todo golpeó la fibra más íntima de los estadounidenses que tuvieron que apartar de la mente la idea de que aquí era invencible, intocable este país. Sin embargo, ya sabemos el resultado. Ojalá que mirando un poco la historia se pueda aprender, aunque con lo que estamos viendo sé que algunos aprenden, pero sé que muchos ignoran lo que ha pasado en una cantidad de áreas en la vida de este país y del mundo, o peor, lo distorsionan y lo transforman para tratar de vender la idea o lo que creen es una idea, disfrazándola de una forma que algunos dicen es como pintarle los labios al cerdo. Tendrá los labios pintados, pero sigue siendo un cerdo. Mil gracias por acompañarme y les prometo que muy pronto, de una forma u otra, me permito esta sonrisa porque sé que estoy en deuda con mis y sus queridos peluditos. Les agradezco mucho si se integran, sé que se están suscribiendo, que sigue aumentando el número de los suscriptores y tienen esa oportunidad entonces para hacerlo, para poder sumarse a lo que es esta gran tribuna que me acompaña en cada jornada. Un abrazo y levantamos campamento.